Buenos días, damas y caballeros. Para efectos de presentación, mi nombre es Miguel Borjas. Soy licenciado en Geografía, primer teniente del componente Guardia Nacional Bolivariana, oficial en la categoría simulado. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de TICS, Tecnología de la Información, la Comunicación y Planificación de los Servicios. Este programa permite reforzar los conocimientos tecnológicos que son necesarios en la aplicación de las diferentes labores de seguridad en lo que es el sistema de educación o cualquiera que se aplique. Para efectos, entonces, vamos a dar inicio con la explicación de la clase. Como esta clase va a ser previamente grabada y remitida a los integrantes, se va a hacer un pequeño break. Ese pequeño break va a ser para el feedback del día de la presentación o del día de la clase, que permita interactuar, bien sea a través de WhatsApp web, una clase interactiva, o las diferentes herramientas que así designen las autoridades para el desarrollo de esta temática. Vamos a dar inicio entonces con tecnología de la información y comunicación y aplicación de los servicios. Primero que todo, vamos a dar inicio con lo que es una pequeña retroalimentación de lo que es la historia de la computación y la información. Dos herramientas fundamentales de la tecnología que permiten estar a la par con los avances tecnológicos es la computación y la informática. La informática, en este caso, nos va a permitir a nosotros saber cómo manipular estas herramientas tecnológicas que hoy en día, siglo XXI, están muy avanzadas y que para efectos de la utilización en diferentes programas es necesario conocerlas, o en este caso, para los que ya la manejan, tienen que retroalimentar los conocimientos. A lo mejor algunos los manejan, esto es esto es para refrescar la memoria de las herramientas tecnológicas que comprenden la computación y la informática. Para efectos históricos, nace aproximadamente en el año 1000 a.C., con la aparición de las máquinas destinadas a manejar números utilizados por los chinos para realizar operaciones sencillas. Esto tiene efecto muy remoto con la civilización china, que para sus avances tecnológicos utilizaban las máquinas para operaciones matemáticas sencillas. Ya allí se empieza a ver lo que es la informática y un parecido a lo que es una computadora a través de diferentes máquinas. El científico francés Blaise Pascal, en el siglo XVII, a sus 18 años, inventa la primera máquina calculadora capaz de sumar y restar. Ya en el siglo XVII de nuestra era se empiezan a presentar los principales inventos innovadores en la utilización de mecanismos, en este caso de sumas y restas. En el año 1673, Gottfried von Leibniz perfeccionó los estudios de Pascal y llegó a construir una máquina que no solo sumaba y restaba, sino que también multiplicaba, dividía e incluso calculaba raíces cuadradas. En el año 1791 y 1871, Charles Babbage fue un británico matemático científico de la computación que diseñó e implementó parcialmente una máquina de vapor de diferentes mecanismos para calcular tablas numéricas. Según estos inventos, es considerado como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy se conoce como computadora, por lo que es visto como el padre de la computación. Diferentes avances tecnológicos que han llevado a cubrir necesidades de la humanidad, como lo que es los cálculos matemáticos, la suma, la resta, la división, y engranar todo en un solo mecanismo, es lo que ha llevado a llevar lo que es la computadora, herramienta tecnológica que hoy en día es necesaria para la vida, porque en sí permite el desarrollo de las ideas del pensamiento de manera inmediata, de manera lógica, a través de diferentes sistemas tecnológicos que han llevado a un proceso histórico de evolución muy avanzado. Hoy en día tenemos computadoras súper avanzadas, súper rápidas, con capacidades enormes de procesamiento de información, que muchas veces
se cree que supera el pensamiento humano, pero es el hombre quien crea estos aparatos y permiten entonces solucionar inconvenientes, problemas de la vida diaria. Las computadoras simplemente nos permiten solventar esos problemas, pero es el hombre, a través de la utilización de estas herramientas tecnológicas, quien hace uso de ellas para entonces mejorar la calidad de vida de la humanidad. Definición y conceptos básicos de la computación. ¿Qué es la computación? La computación es la ciencia o tratamiento automático de la información, que puede estar constituida por un conjunto de símbolos, números o palabras, lo que en general lleva el nombre de la expresión alfanumérico. La computación es una ciencia porque permite en sí trabajar todas estas herramientas, bien sea de la parte de sistemas y la parte física, la parte del hardware. Generaciones de la computadora. La primera generación de computadoras las tenemos que se caracterizan por su tamaño, ya que ocupaban una habitación completa. Además, su programación eran por medio de un lenguaje de máquinas diseñadas por tubos vacíos y eran muy costosas. La segunda generación surgieron en la década de los años 1960, tenían la capacidad de procesar más datos y eran de menor tamaño, y la información que ingresaba era por medio de tarjetas perforadas. En este caso, la información era transmitida en físico, en papel, mediante puntos. La tercera generación se caracteriza por utilizar sistemas operativos como el de IBM, una de las empresas pioneras a nivel mundial con la creación de las computadoras, además de que utilizaban circuitos integrados, y para entonces fueron integradas las mini computadoras. La cuarta generación, caracterizada por la aparición de los microchips, algo que tuvo gran importancia en la computación, poco a poco fue disminuyendo su tamaño, tomando más velocidad, además de ser más económica. Hoy en día, las computadoras pasan a ser una herramienta muy utilizada en el mundo entero, a nivel industrial, a nivel del hogar. La computadora pasa a ser una de las herramientas fundamentales del día a día para el desarrollo de los trabajos, para los niños en la escuela, para el uso de información, para almacenar, para enviar información. Entonces nosotros debemos estar a la par de esos avances tecnológicos. Hoy en día hablamos de computadoras de quinta generación, teléfonos que pasan a ser una especie de computadora, porque usted puede procesar información, puede trabajar información, puede enviar información a través de un simple teléfono celular, que aunque es pequeño, toda su tecnología, todo su software, todo su hardware permite un sinfín de soluciones a los inconvenientes que se nos presentan día a día. Elementos de la computación. La computación e informática son términos equivalentes ambos. Son disciplinas que se encargan del estudio y tratamiento de la información de manera automática y permiten almacenar, procesar y manipular gran cantidad de información en dispositivos que cada vez son más pequeños. Está compuesta por dos elementos esenciales, que son el hardware y el software. Fundamental reconocer la diferencia entre lo que es el software y el hardware. Muy importante. Dos elementos fundamentales que constituyen el alma, la vida de una computadora. Para efectos de eso, entonces vamos a explicar cada uno de ellos. El software es la parte lógica de la computadora y comprende los programas de aplicación, los sistemas operativos, utilidades y todo aquello que hace posible que la máquina responda de una manera satisfactoria a las demandas de los usuarios. El software suele ser clasificado en dos grandes bloques, uno de base y otro de aplicaciones. Les explico esto. Dos sistemas o dos bloques, en este caso, uno de base y uno de aplicación. Los de base son los que traen los programas fundamentales básicos de una computadora. Cómo instalar los programas, cómo trabajarlos, las aplicaciones, cómo instalar los componentes que van a hacer que se pueda manipular la parte operativa de la computadora. El
hardware pasa a ser el cerebro de la computadora. El cerebro, la información a través de aplicaciones, bien sea, como lo dice, de base o de aplicaciones para que se pueda manipular todo lo que va a generar una computadora. Los software más utilizados o los más aplicados a las computadoras a nivel internacional y a nivel de todo el mundo, desde la aparición de las computadoras, pasan a ser el Windows, el Linux, Unix, MS-DOS. Los más utilizados porque con la aparición de las computadoras se ha creado un monopolio por sus creadores fundamentales, en este caso el gran empresario estadounidense Bill Gates es el creador del sistema Windows. Ese sistema Windows ha sido monopolizado y es el de mayor comercialización en las computadoras. Empresas importantes crean una computadora sofisticada con un software sumamente avanzado, y el programa a utilizar o el hardware más utilizado en cualquier tipo de computadora de la marca que sea pasa a ser el Windows. Su par o su competencia pasa a ser el Linux. El Linux es un software libre, más comercial, pero tiene un cierto parecido con el Windows. Esto es la manipulación de los programas básicos de las computadoras, cómo programarlas, cómo bajar las aplicaciones, cómo utilizarlas. Y el Unix y M2 pasan a ser de igual manera, pero muy poco utilizados en las computadoras, sobre todo a nivel Latinoamérica. El más común es el Windows, el básico. Es el que incluso utilizan las computadoras predeterminados. Usted puede colocarle ambos a una computadora. Puede ser el Windows o el Linux, que son los más comunes. El hardware es un conjunto de elementos físicos, máquinas y circuitos que difícilmente pueden ser modificados. Están compuestos de diversos elementos. El núcleo de la computadora, compuesto por el CPU y la memoria, fundamentalmente. ¿Qué pasa a ser el hardware? El hardware es el elemento físico palpable, la caja, el elemento donde está incorporado toda la parte física, palpable, tocable, en este caso compuesto por el CPU. El CPU pasa a ser la caja, el cajón, por decirlo así, la cabeza de la computadora, donde se encuentran todos los elementos físicos necesarios, fundamentalmente como lo es la memoria. El CPU, el elemento fundamental de la computadora en la parte física de lo que es el hardware, es una unidad central de proceso de datos que comprende la unidad de control y de aritmética lógica. Memoria es el lugar donde se almacenan, se registran y quedan a disposición de una unidad central de proceso, CPU, todos los datos y los programas. En esta parte de la computadora es donde se almacena esa información. Toda la información que es procesada por el hardware se almacena en el CPU. Dentro del CPU, principalmente la memoria. Hay de diferentes capacidades, dependiendo la computadora y los avances en esa tecnología. Las más innovadoras traen una memoria amplia de información, tanto propia de la computadora, que es inmensa, que es necesaria para ella, como la capacidad para poder introducirle mayor información. Existen dos tipos de memoria, que son la memoria ROM y la memoria RAM. Dos tipos de memoria van a determinar claramente cómo trabaja la computadora, porque hay elementos que son fundamentales, que no se pueden modificar, como elementos propios de la computadora, que van a permitir el funcionamiento básico de la computadora, no se modifican. Ellas entonces se encuentran en una parte de la memoria para que no se pueda borrar, y muchas veces, aunque se puede reiniciar, es necesario entonces reprogramar la computadora si se llega a manipular de forma inapropiada. Memoria ROM, cuyas siglas corresponden a la expresión inglesa Read Only Memory,
que significa memoria de solo lectura. No puede manipular esa información que se encuentra en la memoria RAM, porque esa información es necesaria, fundamental, para que la computadora pueda trabajar. No se debe tocar esa información, es preferible porque ya viene previamente preestablecida por los fabricantes, por los ingenieros, que es introducida en esta parte de la memoria para que no sea manipulada. Esta no puede ser alterada, viene prefijada físicamente por el fabricante. Contiene los programas necesarios e englobados en la expresión del sistema operativo. Es decir, que es fundamental, esta información no debe ser manipulada. La memoria ROM, memoria RAM, sus siglas inglesas Random Access Memory, es decir, memoria de acceso aleatorio, es la que el usuario puede utilizar libremente. Esta memoria es la que nosotros nos va a permitir introducir al hardware nuevas aplicaciones, en este caso para cualquier tipo de informaciones que necesitemos. Hay múltiples aplicaciones que podemos aplicar, de video, de música, de películas, de programas, de sistemas operativos, como en este caso los de seguridad, que es en donde nosotros nos enfocamos. ¿Por qué es importante este conocimiento? Porque de ser aplicado en un sistema de seguridad, nosotros debemos manejar la computadora, en este caso los sistemas operativos, bien sea hardware y el software, porque nos va a permitir entonces manipular la aplicación, el programa de seguridad al cual nosotros vamos a trabajar y ponerlo en práctica para entonces poder desarrollar nuestras actividades de seguridad lo más eficientemente posible. También tenemos los sistemas periféricos. Son los elementos que forman parte del sistema físico y que cumplen funciones adicionales pero necesarias. Estos sistemas periféricos son las entradas que van a permitir que se conecten otros elementos al sistema del CPU. Todas las entradas o puertos que se conecten, que permitan la conexión de nuevos sistemas, como lo es el mouse, el teclado, las cámaras, los sistemas de audio, las entradas de memorias portátiles como las memorias o pendrives USB. Eso van a ser los sistemas periféricos. Nos van a permitir conectar diferentes accesorios, mecanismos al CPU, que van a ser procesados por el sistema del software. Él me va a permitir entonces muchas veces instalar nuevas aplicaciones que me van a permitir manipular con mayor comodidad la computadora. El CPU, unidad de control, unidad aritmética lógica, memoria RAM, y la memoria ROM van a estar manipulando todo el sistema operativo de la computadora. Para su mayor o la simplicidad del uso de la computadora, fue creado en este caso el monitor. Él me permite que se distingue entre el monitor, que incluye todo el aparato que produce, la imagen, y la pantalla, que es solo el área donde vemos las imágenes. El monitor incluye todo el aparato que produce la imagen, es la parte interna de la pantalla, y la pantalla solamente nos permite ver la imagen. Dependiendo el tipo de computadora, vamos a ver una mejor resolución, una mejor imagen, una mejor proyección del sistema del hardware que nos va a hacer visible en la pantalla. El teclado, fundamental para la manipulación de toda la información que se encuentra en la computadora, es el teclado. En este caso, él está previamente preestablecido en un sistema logarítmico que permite que nuestros dedos puedan acceder fácilmente a esos teclados y comandos y poder manipular la información lo más rápido posible y lo más cómodo posible. Y en este caso el teclado, dispositivo periférico de entrada inspirado en las máquinas de escribir, compuestos de las teclas mecánicas que transmiten cada pulsación a la computadora o máquina a la que está conectado. Él me va a permitir manipular todo el software que tiene la computadora, sus aplicaciones, sus
sus sistemas que van a permitir entonces poder de manera eficiente trabajar. Esto es muy común hoy en día. Una computadora, muchos tienen acceso, a lo mejor algunos no lo tendrán, pero para los sistemas de seguridad es fundamental porque todo sistema hoy en día es manejado por una computadora. Su mayor facilidad es gracias al mouse, que es conocido también como ratón, en inglés pronunciado mouse. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo del entorno gráfico de una computadora. Hay diferentes tipos, hay inalámbricos, hay de sistemas periféricos, es decir, que se conectan al CPU y van a permitir llegar a la información de manera directa por comandos predeterminados para este sistema periférico. Gracias por su atención. En este caso vamos a tener un ciclo de preguntas, feedback, que va a permitir la evaluación del contenido que tenemos en esta clase. Es muy básico, es sencillo, es de retroalimentación. Sistemas de computadoras que nos van a permitir conocerlas, trabajarlas, manipularlas y poder entonces manejar el sistema de seguridad que nosotros tengamos acceso o implementarlo para una mayor eficiencia en nuestras labores de seguridad. El ciclo de preguntas va a estar determinado por un feedback entre ustedes y mi persona. Al final vamos a tener un sistema de evaluación de pruebas individuales para ver si reconocen los diferentes sistemas que comprenden una computadora. El software, el hardware, sistemas periféricos y todo lo que comprenden una computadora.